Estamos haciendo un recorrido histórico de lo que han sido los 180 años de conflicto por el Esequibo entre Guyana y Venezuela. Y nos comentaba el señor Rubén Bolívar, especialista en el Esequibo y también especialista en Derecho Marítimo, sobre lo que representó para Venezuela el laudo arbitral de París de 1889 y cómo, señor Rubén, perjudicó a nuestro país este laudo arbitral. Sí, bueno, de hecho, explicaba en la parte anterior que en la 1895 realmente Estados Unidos fue la primera vez que Estados Unidos realmente hizo uso de la doctrina Monroe, que había sido dictada en 1823. Ya en ese momento ya Estados Unidos se había constituido en un eje de poder en el hemisferio y obligó prácticamente a Inglaterra a sentarse en un laudo arbitral con Venezuela. Ese laudo primero tuvo un protocolo que se hizo entre. Es importante aclarar que la representación de Venezuela la ejerció en todo momento Estados Unidos, tanto en el protocolo que se hizo en 1896 como en el Tratado de Washington, que así se llamó para establecer las reglas dentro de las cuales se iba a establecer el laudo arbitral de 1897 y el propio laudo arbitral que se celebró entre 1898 y con su decisión en el 3 de octubre de 1899. En estos instrumentos jurídicos que acabo de mencionar, Venezuela no tuvo representación. Venezuela fue informado de los avances que se tuvo a través del representante de Estados Unidos. En el laudo arbitral de 1899, bueno, se constituyeron un tribunal constituido por 5 jueces, de los cuales 2 eran norteamericanos, representando a Venezuela, 2 eran ingleses, representando por supuesto al Reino Unido, y un árbitro, digamos, que era el fiel de la balanza, que era Félix de Martens, que era un ruso, históricamente muy orientado hacia lo que era el Imperio Británico, muy pro-británico, y que, bueno, evidentemente se vio, salimos desfavorecidos totalmente en ese laudo. Fue una decisión, primero, que no tuvo motivación, una decisión inmotivada. Segundo, una decisión que fue objeto de un fraude, como se comprobó posteriormente, fraude procesal. Una confabulación de estos jueces para ir en detrimento de lo que fue la posición venezolana. Venezuela en ese momento era un país totalmente desarticulado, sumido en guerras civiles por el poder, luchas intestinas por el poder, venía saliendo de guerras como la Guerra Federal y estaban en el proceso. Justamente en 1899 estaba la Revolución Liberal Restauradora que llevó a Cipriano Castro al poder, justamente en ese preciso momento que estaba siendo dictado el laudo. De manera que la debilidad institucional de Venezuela jugó muy mala pasada en el resultado final del laudo. Lo cierto es que en la actualidad Guyana asume como válido y sus argumentos están afianzados en este laudo de París. Para Venezuela la historia es otra. A medida que fue avanzando, digamos, este recorrido histórico, Venezuela toma como punto de partida en esta disputa el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué es el Acuerdo de Ginebra y por qué Venezuela lo toma como propio para, de alguna manera, intentar resolver este conflicto? Sí, bueno, para llegar al Acuerdo de Ginebra tendríamos que brevemente explicar que Venezuela nunca se rindió ante lo que fueron cada vez la mayor cúmulo de evidencias de que el laudo arbitral de 1899 de París había sido un fraude. Y en definitiva tuvo unas actuaciones a lo largo de los años y en 1962 en la Asamblea General de las Naciones Unidas hubo una posición muy firme de Venezuela que obligó en un proceso también, digamos que para esos tiempos de descolonización, un proceso en los cuales se estaban liberando a la mayoría de lo que habían sido colonias de los países colonialistas, del Reino Unido, España y todos estos grandes imperios que han habido en el tiempo, y los logramos, lo que para mí ha sido el mayor logro de Venezuela en su vida diplomática, que es haber logrado sentarse con Inglaterra, obligarlo en el contexto de las Naciones Unidas a llegar a un acuerdo. Ese acuerdo se llevó a cabo y se firmó el 17 de febrero de 1966. ¿De qué manera cambia la independencia de Guyana este proceso de negociación con respecto al territorio Esequibo? Bueno, el primer mecanismo de negociación fue la comisión mixta, y esa comisión mixta estaba conformada por los 3 países, pero básicamente Inglaterra le dio a Guyana la potestad de que fuera negociando, y de hecho las personas que conformaron la comisión mixta fueron personas de Venezuela y personas de Guyana. Claro, bajo siempre la supervisión del Reino Unido, que era el definitivo el que había cometido
todo lo que ocasionó que tuviera esa revisión, ese laudo de 1899. En el año 70 hubo una decisión muy controvertida, todavía genera mucha polémica, que fue el protocolo de Puerto España, que suspendió por 12 años la discusión. Se han establecido o se han hecho tomado elementos que justifican esa decisión. Para mí no lo hubieron, pero en todo caso es una decisión política que tomó el gobierno de entonces, de Rafael Caldera, y se suspendió por 12 años el proceso. En el año 1982 se retomó, volvimos a entrar nuevamente en el proceso de negociación del Acuerdo de Ginebra, y en esas posteriores actuaciones se llegó a un acuerdo de buen oficiante, la figura del buen oficiante, que estuvo muchos años, hasta el año 2014. Hubieron 3 buenos oficiantes, los 3 cumplieron en todo momento un rol de mediación, de llegar a acuerdos, tratar de buscar una vía amigable, satisfactoria, que es el espíritu, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra, pero en definitiva no se llegó a un acuerdo. En el año 2018 fue introducida una demanda por Guyana contra Venezuela en 3 aspectos. Esta demanda tiene 3 petitorios. Primero, que declaren que efectivamente el laudo arbitral de 1899 es válido y tiene plena vigencia, o sea, que lo ratifique. Por otro lado, pidió en su momento que la isla de Anacoco, que es una isla que está en posesión de Venezuela, que está en el río Esequibo, sea la mitad de esa isla sea entregada a Guyana, porque según su interpretación eso lo establecía el acuerdo el laudo arbitral. Y por tercero, que Venezuela cesara, y fíjese este concepto, Venezuela cesara en las perturbaciones que supuestamente está haciendo para evitar que se hagan las perforaciones y que se haga la explotación petrolera en Guyana. De manera que ahí se inició el juicio en el año 2018. En el año 2020 la Corte Internacional de Justicia, después de un arduo estudio, se declaró competente para conocer la controversia. Y bueno, en ese proceso estamos actualmente. En el año pasado tuvimos una decisión, o este año, una decisión ante unas objeciones preliminares que introdujo Venezuela, objetando la ilegitimidad de la acción, porque en la demanda no está incorporada el Reino Unido. El Reino Unido fue el que firmó el Tratado de Washington de 1897. El Reino Unido fue el que celebró el laudo arbitral de 1899. El Reino Unido es el que celebró con Venezuela el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, en la demanda que está buscando que esa decisión sea validada, sea ratificada, no está siendo parte del Reino Unido. Me parece muy válido, muy coherente y muy pertinente que Venezuela haya solicitado eso ante la Corte Internacional de Justicia. La actualidad en este punto, señor Rubén, es que pues, el caso está ante la Corte Internacional de Justicia. Yo debo despedir este segmento, pero le quiero agradecer por ayudarnos a hacer este recorrido histórico para intentar entender lo que han sido estos 180 años de disputa. Bueno, muchísimas gracias y siempre a la orden. Gracias a usted por acompañarnos. Conversábamos, amigos, con el señor Rubén Bolívar, especialista en estos temas del Esequibo y también en Derecho Marítimo. Tras este análisis, este recorrido histórico, hacemos pausa y ya regresamos.